Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED. Historia antigua de la península ibérica. Segundo parcial. Tema 15. La sociedad en el reino visigodo. La cuestión de la terminología. Para designar a los diferentes grupos étnicos que componen la población del reino visigodo, las fuentes literarias y legales diferencian a los distintos grupos. Los más numerosos son los romanti y goti. Los de origen romano se diferencian por su procedencia geográfica con las denominaciones de hispani, los que habitan la península, y galli, pobladores de la Septimania o de la Narbonense. Estos términos se utilizarán más adelante para distinguir a la población de esas áreas, independientemente de su lugar de origen. El término romani se utilizará para designar a los bizantinos que ocupan la franja suroriental peninsular, los suevos, alanos y vándalos silingos. Los bizantinos, los africanos y orientales, los bretones y los judíos completan la configuración étnica peninsular. La población indígena. Es difícil calcular la población existente en la península en la época de las invasiones. En época romana se calcula que sus habitantes rondarían los 5 o 6 millones. Esta población se la denomina hispano-romana y estaba compuesta por las diferentes gentes y etnias, pueblos y culturas en las que existían diferencias abismales en el grado que habían alcanzado de recepción y asimilación de la cultura romana. Todos ellos constituían esa población hispano-romana, aludida, y con alteraciones más o menos episódicas y coyunturales. Continuó habitando las ciudades y campos peninsulares. Ante las invasiones del siglo V, los que sufrieron las primeras consecuencias fueron los terratenientes y grandes posesores, los altos funcionarios y las oligarquías provinciales que se vieron zarandeados por las consecuencias del proceso de acomodación de los pueblos bárbaros. Pero, de cualquier manera, los poderosos siguieron disfrutando de sus tierras, de su riqueza y de su capacidad de influencia. Rehusaron pagar impuestos al Estado y continuaron explotando en el provecho propio las miserias de sus compatriotas, utilizados como trabajadores dependientes y como colonos. La condición de los colonos no solo no varió bajo el dominio visigodo, sino que en algunos casos empeoró. Las pequeñas propiedades agrícolas de las que disfrutaban algunos de ellos no podían ser vendidas sin permiso del señor. Los descontentos buscaban en la huida o en la tutela de un amo diferente su liberación. Si era descubierto antes de transcurrido 30 años, en el caso de los hombres, o 20 en las mujeres, era devuelto a su antiguo señor y reducido a la condición de esclavo. El elemento germánico y godo. El número de bárbaros que penetraron en la península. Desde un punto de vista demográfico, el periodo de las grandes invasiones en Occidente del siglo V plantea el problema de la incidencia de las mismas sobre la población provincial romana. En cualquier caso, conviene recordar que los alanos y los vándalos silingos desaparecieron enseguida, que los suevos se asentaron en Gallaecia y que los asdingos acabaron por trasladarse a África. De cualquier manera, los investigadores modernos manejan cifras que rondan entre los 30.000 y 35.000, el número de suevos instalados en Hispania. Vito de Vita, historiador cristiano, proporciona la cifra de 80.000, el número total de vándalos llegados. Para ello, se basa en el recuento que realizó el rey Genserico, antes de trasladar a su pueblo a África. Esta cifra es aceptada y tomada como referencia para el cálculo de godos que se pudieron asentar en la península. Los visigodos constituían un pueblo mucho más importante que el de los vándalos, por lo que su número debió ser mayor. Su cifra se piensa que pudiera ser similar a de los ostrogodos que se enfrentaron en Italia a los bizantinos, en torno a 200.000. Estas cifras no nos permiten concretar el aporte demográfico, siendo desde luego una masa humana cuantitativamente muy pequeña, algo más de 300.000 personas, si la comparamos con los hispano-romanos. Por otro lado, también surgen graves dificultades a la hora de señalar la posible incidencia demográfica en las estructuras económicas. La oligarquía político-militar constituía una exigua minoría y estaría formada por unas 1.500 familias, lo que supone unas 10.000 personas sin contabilizar siervos y clientelas dependientes de ellas. El resto de la población estaría formada por las capas medias y bajas de la sociedad.
En cuanto a los asentamientos militares, diremos que por razones políticas, administrativas y sobre todo estratégicas, obligaron a los godos a desperdigarse territorialmente. La clase dirigente de nueva sociedad está formada por la aristocracia y será en las antiguas ciudades de Toledo y de Mérida donde se dé una mayor concentración demográfica al ser designada capital del reino visigodo la primera y la antigua capital de la Lusitania, a partir del año 468, que llegó a ser la segunda ciudad del reino por su valor estratégico. La Bética fue durante bastante tiempo la zona de permanencia por motivos estratégicos de numerosas familias aristocráticas, jugando un papel determinante en la solución del conflicto entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo, e imprescindible en el control fronterizo de la provincia bizantina. Parece que sin la presencia de estas familias esos conflictos no se hubieran resuelto de forma tan rápida ni tan efectiva, la vigilancia a los bizantinos. Otras ciudades importantes desde el punto de vista militar y estratégico fueron las creadas ex novo como Recópolis, Zorita de los Canes, Guadalajara, las creadas en las líneas fronterizas como Victoriazum, Vitoria, fundada en 581 por Leovigildo y Ologicus, Olite, Navarra, por su intila en su campaña contra los vascones, Oligocus Civitas Gotorum. Lo mismo podríamos decir de los castra y lugares fortificados que protegían las vías de comunicación que atravesaban Pirineos. En la ocupación de los asentamientos de carácter rural, los sortes fue el procedimiento más usual para efectuar el reparto de tierras, al igual que lo hicieran en Aquitania para ocupar los territorios rurales. Migraciones godas hacia Hispania. El asentamiento visigodo en la península se presenta como el final de una migración que se inició a finales del IV, al norte del Bajo Danubio, como consecuencia de la presión ejercida por los hunos, asentándose en la región de Mesia, como federados del imperio. Ataulfo conduce al pueblo godo a la Galia, conquistando Narbona, Tolosa y Burdeos, y desde aquí pasa a Hispania y se instala en Barcelona. Bajo la jefatura de Balia, los visigodos reciben tierras de Aquitania y de Narbonense, a cambio de defender el imperio de los suevos, alanos y vándalos asdingos y silingos que desde 409 se habían instalado en diferentes regiones de la península ibérica. Como federados del imperio, los visigodos se consolidarán en el sur de Galia hasta crear un verdadero estado con capital en Tolosa, alcanzando en el año 476, bajo el reinado de Eurico, la independencia política al ser depuesto el último emperador romano, Rómulo Augusto, para abarcar todo el territorio galo al sur del Loira y el extremo nororiental de la península, a las que denominó Iure propio. Algo más tarde, de la crónica caesorogustana, nos informa de la llegada e instalación, a finales del V, en la región del Ebro de importantes contingentes godos. Esta llegada es debida al obstáculo que el Estado godo supone para la expansión que han iniciado los francos desde el norte de la Galia. La confrontación militar es inevitable y los visigodos pierden en el 494 la ciudad de Saintes y la recuperan en el 497. Burdeos cae en el 498, así como otra serie de ciudades para imponer la hegemonía franca en las Galias. La batalla de Bouillé en el 507 es decisiva y la derrota visigoda tendrá un doble efecto: de los ostrogodos en socorro de los visigodos para evitar la pérdida total de territorios en la Galia, y por otra, el inicio del desmantelamiento del reino tolosano y la consiguiente intensificación de los asentamientos visigodos en Hispania. En cuanto a la entrada masiva de godos, diremos que la pérdida y recuperación visigoda de ciudades como Saintes y Burdeos son parte de los enfrentamientos que protagonizaron francos y visigodos para imponer su hegemonía en las Galias. La derrota de Bouillé fue decisiva. La crónica caesurogustana resume la situación de este modo: Regnum Tolosanum destructunes. Los visigodos solo consiguen salvar la zona suroriental del reino, la narbonense o septimania. El reino tolosano es por tanto destruido, produciéndose el repliegue hacia Hispania y el posterior asentamiento, sobre todo en el valle medio del Ebro, en la zona oriental y central de la cuenca del Duero y en los territorios más septentrionales de la meseta sur, Toledo y Guadalajara. Estas son, además, las áreas de mayor concentración para ubicar los asentamientos de carácter rural y popular, como así nos indica la arqueología,
indicando las actuales provincias de Palencia, Valladolid, Burgos, Ávila, Soria, Guadalajara, Madrid, Cáceres, etc., como los asentamientos con mayor potencia. Esto no quiere decir que estas regiones estuvieran exclusivamente habitadas por godos. Otras minorías étnicas. La península ibérica estaba mayoritariamente poblada por hispanorromanos y visigodos, compartiendo con otras minorías étnicas el suelo hispano que dejaron su huella en las fuentes literarias. Los bretones. Diremos que cuando los anglosajones invadieron las islas británicas durante el siglo V, el pueblo bretón se dispersó y parte de él llegó a las costas gallegas para concentrarse en la zona comprendida entre el Eo y el Ferrol y constituir en tierras galaicas una diócesis eclesiástica propia en torno del monasterio de Britonia. Su obispo figura entre los asistentes al Concilio I de Braga del año 572. Y los africanos, que entre los motivos que avalan y justifican la presencia de gentes del norte de África, encontramos el dominio cartaginés y el hecho de que en época bajo imperial Mauritania, Tingitana era dependiente de la diócesis hispaniol. Durante la época visigoda, arriana, las relaciones hispano-africanas se incrementaron debido al miedo a las persecuciones religiosas y la angustia que creaba una situación política que no se estabilizaba de manera definitiva. Así, ocurrió con la comunidad de Tipasa, Argelia, que presionada por el rey vándalo Ulerico, que se refugió en Hispania, o el abad Donato, que dejó África y pudo instalarse en tierras de Carpetania, sin ser molestado por el poder arriano y fundar el monasterio servitano. En cuanto a los bizantinos y orientales, desconocemos el número de bizantinos que se quedaron en la zona hispano-bizantina tras someterla a su dominio. Su administración necesitaba de personal especializado, así como los ámbitos políticos y económicos, pero no debió de ser numeroso. Por el contrario, el contingente militar debía tener una cierta identidad para atender las zonas fronterizas, aunque en caso de necesidad podía recibir una pronta ayuda de las tropas bizantinas de África y de Italia. Mayor importancia tenía la comunidad oriental, griegos, egipcios, sirios y judíos, que instaladas en la península desde la época tardo-republicana en los principales puertos marítimos y fluviales del Levante y Mediodía peninsular, dedicados a actividades mercantiles, negociadores. Diferentes fuentes nos hablan de su presencia. El Liber Iudiciorum, que dedica 4 de sus leyes a los comerciantes de ultramar. Trasmarini Negotiatores, la arqueología, la epigrafía y los testimonios literarios nos hablan con frecuencia de comunidades en Tarragona, Elche, Cartagena, Málaga, Sevilla o Mérida. La presencia griega en esta última ciudad debió ser importante, ya que de ella proceden 3 inscripciones griegas. Griego era también el médico Paulo, que en el siglo VI ocupará la sede metropolitana, y por el nombre también lo era Nepopis, que durante el reinado de Leovigildo usurpó la sede meditense durante los conflictos religiosos protagonizados por el obispo Masona. De los judíos, estos constituían la minoría más importante en términos cuantitativos. Se trataba de un pueblo que mantenía inalterable su fuerte personalidad religiosa y cultural a pesar de los diversos avatares a los que se vieron sometidos. Fue el fanatismo religioso de ambas creencias las que chocaron entre sí, convirtiendo a los judíos en víctimas de una despiadada represión político-religiosa. Probablemente en la península habían existido comunidades judías desde el siglo I después de Cristo. El hecho de que San Pablo intentara acudir a España indica la existencia de una comunidad importante de judíos, cuando menos en algunas regiones, antes del comienzo de la diáspora. Algunos investigadores suponen que los judíos ya acompañaban a mercaderes fenicios. La mayoría de ellos formaba parte de la Trasmarini Negotiatores, dedicados a tareas mercantiles y comerciales e instalados en las principales ciudades. La comunidad judía estaba formada por la procedencia étnica y por los hispanos, que habían abrazado la fe judaica. El número de conversos resulta difícil de establecer, aunque por las medidas adoptadas contra el proselitismo judío podemos deducir que debieron ser abundantes. Entre estas medidas destacan la prohibición a los cristianos de comer con los judíos, de cometer adulterio con mujer judía o gentil, o permitir que los judíos bendijeran sus campos. La principal comunidad judía se encontraba en Toledo, capital del reino visigótico. Otras ciudades con presencia importante eran Elche,
Tarragona, a la que los musulmanes denominaban Medina al-Yuhud, ciudad de los judíos, Tortosa o Mérida. Denominador común de esas comunidades fue su limitación de derechos con la emisión de un conjunto de normas recogidas en el Liber Iudiciorum. El primer conjunto de leyes referentes a los judíos podemos encontrarlo en el Breviario de Alarico II, un compendio del Condes Theodosianus, promulgado en el 506. Aparecen en él una serie de normativas que se hicieron cada vez más familiares al ser promulgadas nuevamente de vez en cuando en los concilios y en los códigos legales del reino. En el Tercer Concilio de Toledo, y en línea con la legislación civil que probablemente se promulgó en la misma época, el Canon 14 decretaba que los judíos no podían tener esposas ni amantes cristianas, que no estaban autorizados a comprar esclavos cristianos y que aquellos a los que se había obligado a aceptar el judaísmo debían ser liberados sin indemnización. Las comunidades judías se encontraban repartidas por todo el territorio peninsular, tanto en espacios urbanos como rurales, como así lo indican las fuentes literarias. Con todo, era la Narbonense la provincia que acogía al mayor grupo humano y su aportación económica era tan importante que Égica se vio obligado a disponer que sobre ellos no se aplicaran las duras medidas que los padres conciliares impusieron a los judíos peninsulares en el Concilio 17 de Toledo. Estas medidas no eran otras que reducir a la esclavitud a toda la población judía del reino. Población urbana y población rural, el marco de la ciudad. Durante la época visigótica, la ciudad se vio sometida a diferentes cambios estructurales y arquitectónicos, cambios que daban respuesta a las exigencias de la nueva sociedad. Fueron pocas las fundadas ex novo, Victoriazum, Oligucus y Recópolis en comparación con el número de ciudades bajo imperiales heredadas. Muchas de ellas conservan los recintos amurallados que se habían levantado por razones de defensa o por prestigio, perímetro que ahora resultaba insuficiente para albergar a la población urbana. Sin romper esta cerca, los habitantes de algunas de estas ciudades levantan extramuros, arrabales, en torno a un edificio religioso. Las exigencias de culto y la necesidad de acomodar al clero en las ciudades dio lugar a cambios y transformaciones urbanísticas con la creación de nuevos edificios religiosos, como serían baptisterios, iglesias y monasterios. De la población urbana diremos que la población de la ciudad visigoda era muy variada y diversa, al igual que lo había sido en época romana, encontrando diferentes grupos. Miembros de la aristocracia, que si durante el bajo imperio de las ciudades perdieron una parte cualitativa de su población, al abandonar muchos ricos propietarios y potentes la ciudad para instalarse en sus villas, durante el dominio visigodo el panorama cambió. Ahora las oportunidades e incentivos políticos, así como la riqueza cultural, estaban en las ciudades. Esto sirve de atractivo sobre la aristocracia hispano-romana, haciendo que regresen a ellas. La aristocracia goda, por razones estratégicas, militares y administrativas, fija también su residencia en las ciudades, haciendo las relaciones muy intensas entre ambas comunidades. Efectivamente, la convergencia de intereses de ambos sectores facilitó la convivencia, así como la creación de una nueva nobleza que se vio fortalecida cuando Recaredo eliminó los prejuicios religiosos al unirlos bajo la misma fe católica y levantar la prohibición de realizar matrimonios mixtos. Destacaríamos también a los curiales. Está formado por campesinos y agricultores que cultivaban los campos cercanos a las ciudades. Si durante el Bajo Imperio los campesinos con residencia en las ciudades pertenecían al ordo de curional, ahora su situación es más compleja. La curia, el consejo local, estaba integrada por terratenientes poderosos que aspiraban a ocupar importantes cargos en la administración real, ya que había desaparecido el Senado, que acogía a los más pudientes. El poder político visigodo reforma la curia para impedir que sus miembros pudieran abandonar ese órgano local bajo subterfugios, como el de ocupar ministerio religioso. El Estado lo impidió, prohibiendo que los curiales fueran ordenados sacerdotes. Sus competencias son similares a las que tenían en épocas romanas: adopciones, tutelas, donaciones, y al inicio del reinado trataban de materias físicas y tributarias que pasarían más tarde a ser competencia de funcionarios estatales. Esta pérdida trajo como consecuencia el progresivo deterioro de los curiales y su identidad como clase, así como la decadencia de las propias ciudades en las que participaban.
En cuanto a la plebe, diremos que como no podía ser de otra manera, estaba formada por la mayor parte de la población urbana. El término designa a toda persona libre, no privilegiada, aunque estaban también incluidas las personas que estaban en posición económica lamentable, con condición libre. A este grupo pertenecían también los comerciantes y los pequeños tenderos, los artesanos, armolistas, canteros, albañiles, broncistas. También la ciudad era ideal para los profesionales liberales, así la medicina era una profesión con cierto renombre social, y sus honorarios objeto de atención en leyes. Los retores y profesores perdieron parte de su consideración social al perder las escuelas públicas el apoyo económico del Estado. Es por ello que la Iglesia se hace cargo de la educación y los estudiantes eran formados en la escuela episcopal. Por último, otro sector de población importante era el clero, que atendía el culto en la catedral y en el resto de iglesias de la localidad. El cambio en sí mismo no era muy grande respecto a la ciudad romana, ya que sustituían sacerdotes cristianos a paganos. La diferencia real estaba en que los sacerdotes y monjes realizaban obras de caridad, que no hacían los sacerdotes paganos. Y en cuanto a la población rural, la mayoría de la población visigoda habitaba en las zonas rurales, bien en un medio agrupado o disperso. La denominación de los poblamientos agrupados queda definida con los vocablos vicus castellum y pagus, añadido en el 702 el vocablo vicus aut villa. El término villa parece designar tanto al gran dominio como a las aldeas libres surgidas en el marco territorial de esos dominios. El hábitat disperso, más común que el agrupado, es frecuente en tierras lusitanas, en las béticas y en las del Valle del Ebro. Como es lógico, no todos presentan el mismo tamaño ni tienen el mismo número de población, distinguiendo los núcleos de mediana entidad y las aldeas, vici, situadas en la meseta, y los de medianas dimensión de las tierras del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. La Castella era agrupaciones que surgen por la necesidad de controlar las fronteras bizantinas y los pasos pirenaicos. Sus habitantes tenían un doble cometido, militar y agrícola, similar al agricultor soldado bajo imperial, y eran mandados por un jefe de la nobleza.